Listo. Entonces, límites de funciones. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Básicamente es pues de que, digamos, cuando uno estudia funciones, muchas veces no le interesa el valor de una función en el punto, puede que incluso ese valor no exista en el punto, sino más bien los valores cercanos, ¿sí? Como la idea es que voy a estudiar una función no evaluándola en un punto A, sino tomando valores cercanos al punto A y viendo a dónde se acerca. Eso es lo que se llama el límite de una función. Bien, entonces definamos, ¿no? Entonces, definición. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a de una función f de x es igual a L, y esto se lee como el límite de f de x cuando x tiende a es L. Así se lee esto. El límite de f de x cuando x tiende a L, cuando x tiende a A, perdón, es L. ¿Y qué significa esto? Entonces decimos que eso pasa si f de x toma valores arbitrariamente cercanos a L, tomando x suficientemente cercano al número A. Bien. Suficientemente cercano al número A. Es decir, que yo puedo hacer f de x tan cercano a L como yo quiera, tomando valores cercanos de x a. Bien. Entonces un dibujito de esto. Entonces, digamos que por aquí está A. Y entonces supongamos que la función es algo así. Sin embargo, lo importante acá es que el valor de A podría no estar definido. O sea, puede ser que la función sea, por ejemplo, algo así. Digamos que este valor es 1, por ejemplo. Y bueno, borramos acá esto. Y este valor es 3. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, por ejemplo, y de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuánto debería ser el límite cuando x tiende a A de f de x? ¿Quién debería ser? ¿Alguien? ¿Cuál debería ser ese valor? 1, no sé. 1. ¿Quién más está de acuerdo con él? ¿O podría ser 3? Yo, ¿Alguien que piense que puede ser 3? ¿No? Pues no, piensan bien. El límite es 1. ¿Por qué? Básicamente la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes van a ir acercándose a A, pero nunca llegan a ser A. Es decir, es como si uno se fuera caminando en cualquiera de las dos direcciones hacia A. Si uno se va caminando hacia A, hacia donde se acercan los valores de la función. Entonces fíjense que no llega a ser A,
Esa es la idea del límite. O sea, nunca toma el valor de A, sino solamente los valores cercanos. Entonces, fíjense que si yo voy caminando hacia A, sea por derecha o por izquierda, los valores de la función tienden a 1. Porque lo que interesa son los valores cercanos. Bien, el valor 3 ahí no tiene nada que ver. Bien, entonces si uno va caminando, acercándose a A, los valores de Y se acercan a 1. Entonces, por eso es que el límite, cuando X tiende a A de esta función, es 1. Bien, es 1. Y esa es la idea, es lo que uno tiene que tener claro cuando está calculando límites. Que lo que importa son los valores cercanos, no el valor de la función específico. Bien. Puede ser incluso que la función no esté definida, ¿no? O sea, otro dibujito que uno podría hacer ahí para explicar esto. El siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, podría pasar algo así. Fíjense que ahí, así como lo pinté yo, la función ni siquiera está definida en el punto. Pero eso no importa para efectos del límite. Para efectos del límite, la función, el límite es 2 también, porque lo mismo, voy caminando o bien hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo de A, y en cualquier caso, en cualquier dirección, el límite o los valores de la función se van acercando a 2. Bien. ¿Cuándo no existe límite? Por ejemplo, cuando la función se acerca a diferentes valores, ¿no? Entonces, cuando el límite no existe. Entonces, gráficamente, pues, por ejemplo, si la gráfica de la función es algo así, digamos que por aquí está. Y supongamos que la gráfica de f es esta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjense que el límite en este caso no existe. ¿Por qué no existe? Básicamente porque si yo me voy acercando a A, fíjense que si me acerco por la derecha, los valores de la función se van acercando a 0. Vamos, démosle un valor a esto. Es que este valor es 2 acá. Entonces, fíjense que si yo me voy acercando por la derecha, aquí por la derecha, los valores de la función se van acercando a 0. Sin embargo, si yo me acerco por la izquierda, si voy caminando por la izquierda, los valores de la función se van acercando a 2. Entonces se van acercando a 2 valores diferentes. Por izquierda a 2, por derecha a 0. Luego ese límite no existe. O sea, no hay un único valor a donde la función se vaya acercando. Entonces, básicamente es porque los valores de la función se acercan a 2 distintos. A 2 valores distintos. Bien. Entonces ese límite no existe por eso. Por esa razón el límite no existe. Esto también puede pasar en otro tipo de gráficas un poco más complejas. ¿Sí? Y es, digamos, cuando pasa algo como esto. Digamos que este es el valor de A. Y entonces la función hace algo así. Incluso, digamos que no está definida en A, pero a medida que la función se acerca, empieza a oscilar entre varios valores. ¿Sí? Entonces, en este caso tampoco el límite existe. No existe tampoco. ¿Sí?
Básicamente acá es porque, nuevamente, los valores de la función no se acercan a ningún valor. Los valores de la función oscilan a medida que x se acerca a. Bien. Entonces, oscilan los valores de la función. Por lo tanto, pues no, el límite tampoco existe. Bien. Entonces, todo esto, pues, como si uno conoce las gráficas de la función, lo puede ir identificando rápidamente. Qué tipo de, que si los límites existen o no. Bien. Veamos algunos ejemplos ya con valores precisos de la función. Y a ver qué nos da. Entonces veamos un ejemplo de esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Comentario. Profe, disculpe, es que no me Dígame. quedó claro el último ejemplo. El último ejemplo, sí. Ahí lo que estoy tratando de pintar es una función que a medida que se acerque a A, empiece a oscilar. ¿Sí? Es que quizás lo vemos de pronto un poco mejor con un ejemplo específico, pero digamos, una función que haga un recorrido, digamos que vaya que sea como una función trigonométrica, pero a medida que entre más cerca esté A, empieza a hacer un recorrido más, o empieza a oscilar más rápido, digamos. ¿Sí? A eso es a lo que trato de referirme yo. Ah, ok, ok, Cuando la gracias. función hace una oscilación cada vez como más rápida, y lo mismo al otro lado, ¿no? Como que está oscilando, digamos, es una trigonométrica, pero a medida que se acerca A, empieza a oscilar cada vez más. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya con una fórmula explícita de una función como esa. ¿Listo? Entonces, Listo, bueno, gracias. sí, ahorita lo volvemos a mirar. Listo. Mario, yo también tengo una pregunta. Dígame. Es en el anterior a ese, en el que dice que no había, pues no estaba definido porque por un lado se iba, pues tendía a cero y por otro a 2. Ahí nos hablaba como del límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda 2 y Sí, por la derecha cero o algo así, es que no me acuerdo muy bien. sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, sí, es cierto. O sea, la forma, digamos, de explicar como con más detalle esta parte, digamos, este ejemplo, es hablar de límites laterales. Entonces, uno ahí lo que dice es que el límite por la izquierda es 2 y que el límite por la derecha es 0. Entonces, al ser diferentes, el límite no existe. Bien, Ok, listo, gracias. ok. Bueno, entonces, listo. Entonces, hagamos un ejemplo explícito de esto. Entonces, ejemplo. Entonces, pensemos en esta función. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso, si uno mira la función, si uno mira esta función, fíjense que el dominio de esta función, como si esta es f de x, fíjense que el dominio de f, pues es todos los reales, excepto el conjunto formado por 1 y menos 1, ¿no? Que es donde se anula el denominador, ¿no? Ese es el dominio de f. Y eso quiere decir que f no está definida en x igual a 1, ¿sí? F no está definida en x igual a 1. Sin embargo, como les he dicho yo antes, eso no importa para el cálculo del límite. La función podría no estar definida en el punto y eso no va a importar. Entonces, aún así yo puedo pensar en evaluar ese límite, aunque la función no está definida en 1. Bien. Entonces, ¿cómo le hago? Pues lo que tengo que hacer es tomar valores cercanos a, a 1, ¿no? Entonces, la idea es tomamos valores cercanos
cercanos a 1. Y básicamente miramos como f a dónde baja, ¿no? Entonces, digamos, bueno, voy a tomar acá valores y vamos a anotar lo que vale f. ¿Listo? Yo ya tengo acá la tabla, entonces, pues, para no demorarnos, voy a incluir y voy a ir anotando de una vez los valores que me van dando. ¿Listo? Sin embargo, ustedes pueden verificarlo, pues, lo calculan y pueden verificarlo. Entonces, lo que voy a hacer es tomar valores cercanos a 1, muy, muy cercanos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, empiezo con uno que no sea tan cercano. Ahí la función me da 0,66. Voy tomando un valor un poquito más cercano, 0,9. Ahí la función me da 0,526, digamos. Un poco más cercano, 9,9. Ahí la función me da 0,52. Más cercano, 999. 0,5002. Y pues incluso más cercano, 9999. Ahí me da 0,50002. Eso por un lado, pero bueno, fíjense que yo tengo que acercarme por ambos lados, ¿no? Acá fíjense que lo que estoy hasta ahora tomando, digamos, si aquí yo pongo la recta, hasta ahora lo que hemos hecho es acercarnos a 5, pero, perdón, a 1. Lo que hemos hecho es acercarnos a 1, pero solamente por valores menores que 1, ¿no? Hasta ahora lo que hice fue como acercarme como por la izquierda. Necesito acercarme también por la derecha, ¿no? Entonces veamos otros valores acá. Estos sí ya mayores que 1. 1.5. Ahí la función me da 0,4. En 1,1. 0,47. En 1,01. 0,497. Y así sucesivamente. Bueno, hagamos otros dos acá. 1,001. 0,4997 y 1,0001. 0,49997. Y bueno, uno puede seguir ahí tomando valores aún más y más cercanos, pero ya uno ahí más o menos puede observar que los valores de la función se van acercando a 0.5, ¿no? Entonces digamos que de acá, y aquí podemos, digamos, inferir que el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 es 0.5. ¿Listo? Incluso uno puede ver la gráfica. Déjenme les comparto GeoGebra un momento. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y el tablero, pues, y voy a compartir GeoGebra. ¿Listo? Y voy a compartir en un momento. Denme un momento, por favor. Listo. Entonces voy a compartirles GeoGebra. Entonces vamos a hacer la gráfica de nuestra función. Entonces la función era igual, para graficarla, igual a x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Esa es la función. Entonces fíjense que
En la gráfica no aparece el hueco, ¿no? Pero si yo me acerco, pero acá en la gráfica no aparece el hueco, ¿no? O sea, ahí GeoGebra es un poco impreciso, porque acá, aquí en este punto, debería haber un hueco. Aquí debería haber un hueco. Bien, pero bueno, a excepción de eso, fíjense que los valores de la función, a medida que yo me voy acercando a 1, se van acercando a 0.5. Fíjense que yo puedo incluso ampliar un poco más. Fíjense que ahí, pues, ahí debería ir un hueco, ¿no? Pero si me olvido de eso, fíjense que los valores de la función pues, se van acercando a 0.5. Me puedo acercar incluso un poco más. Fíjense que ahí se ve que los valores cuando me acerco a 1 son 0.5. Bien, ¿alguien por aquí quería intervenir? Tiene la palabra. ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? ¿Ya no? Bueno. Listo. Entonces, pues eso es básicamente la idea, ¿no? Entonces, como que uno mira la gráfica y en los valores cercanos a 1 la función se va acercando a 0.5. Bien. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y volvamos al tablero. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es entonces el límite de la función. Digamos que la gráfica, pues si yo la quiero hacer ya bien hechecita, pues debería ser algo así. Es como la gráfica que nos había dado GeoGebra, que venía siendo algo así. En -1 esto va a tener una asíntota. Ya más adelante vamos a explicar un poco más en detalle por qué. Pero digamos lo que me interesa ahora es más bien esto. O sea, es como que esta gráfica tiene un huequito acá en 1 y acá entonces se va acercando a 0.5. Bien. Eso es lo que va a pasar realmente. O sea, la gráfica correcta es algo así. La misma gráfica de GeoGebra, pero tiene un huequito en 1. Porque 1 no está en el dominio. ¿Listo? Muy bien. Profe, una pregunta. Dígame. Siempre que nosotros vayamos a empezarnos a acercar un número, empezamos desde el 0,5. Por ejemplo, aquí, para acercarnos al 1, empezamos desde 1,5. Y para acercarnos desde el otro lado, empezamos desde 0,5. Entonces siempre empezamos desde el 0,5. No es necesario. Puede uno incluso comenzar un valor más cercano, ¿no? Incluso desde un valor más cercano podría ser, ¿no? Sí, simplemente era como ilustrar como que uno se va acercando poquito a poco. Entonces el primer valor, aunque no es tan cercano y a medida de que uno va avanzando, pues toma valores más y más y más cercanos. ¿Listo? Bien. Bueno, hablemos de otro límite. Ilustrar lo que algunos digamos, de las gráficas que habíamos hecho al principio, ¿no? Entonces, hablemos de otro límite. Pensemos, por ejemplo, en este límite. El límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sobre x. ¿Listo? Entonces, si uno hagamos una tabla de valores, a ver cómo nos va. Entonces, seno de pi sobre x. Entonces voy a tomar valores cercanos a 0. Fíjense que la función así como está no está definida en 0. Pero no importa, eso no importa para calcular el valor del límite, ¿no? Entonces tomemos 0.1,
0.0. Bueno, empecemos con positivos y negativos al tiempo para hacer de una vez todo el límite. Menos 0,1. 0,01. Menos 0,01. Y bueno, 1 más 0,00 y menos 0,001. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da? Entonces, f, bueno, hagámoslo aquí rápidamente. F de 0,1, fíjense que es seno de pi sobre 0,1. Eso es lo mismo que seno. Fíjense que dividir por 0,1 es como multiplicar por 10. Entonces, esto es seno de 10 pi, que es 0. F de menos 0,1, pues entonces va a ser lo mismo que seno de menos 10 pi, que también va a ser 0. Y fíjense que no importó si era 10, fíjense que cuando hago 0,01 va a ser 100, y seno de 100 pi pues también es 0. Cuando hago 0,001, eso va a ser 1000 pi, seno de 1000 pi, y pues también va a ser 0. Entonces fíjense que todos estos valores van a ser 0. Entonces, ¿qué me dice la tabla? Ah, pues entonces el límite, cuando x tiende a 0, de seno de pi sobre x, pues fíjense, estoy tomando valores muy, muy cercanos de 0 y esto me da 0. Entonces, eso debería decirme que el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sobre x es 0. ¿Cierto? Pero eso no es correcto. Como ya vamos a ver en la gráfica. Entonces, voy a pasar otra vez a GeoGebra y vamos a graficar. ¿Listo? A ver si la gráfica nos dice, nos da la razón de lo que estamos diciendo acá, ¿no? Entonces, pasemos a la gráfica. ¿Listo? Entonces, volvamos a la gráfica, ¿listo? Entonces, yo estaba haciendo, ahora vamos a hacer entonces la gráfica de y igual a seno de pi sobre x. Un momento que es que ya, como le había hecho tanto zoom, ya no se ve lo que íbamos a hacer nosotros, pero bueno, ya. Fíjense lo que pasa acá. Esa gráfica es como muy verde cuando me acerco a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gráfica realmente está oscilando. Fíjense que si vamos a hacerle zoom a esto. Fíjense que a medida que le hago zoom van apareciendo las oscilaciones, ¿no? Pero igual, lo que vimos antes entonces no existiría, ¿verdad? Exactamente. Pero eso nos lo dice es la gráfica, no la tabla de valores. Entonces, ¿qué pasaba con la Sí, tabla? sí, pero como si la cerca a X, pues al número que cogimos en el eje X, no existe. Sí, exacto. O sea, este límite no va a existir, pero lo sabemos es por la gráfica, ¿sí? ¿Qué pasó con nuestra tabla de valores? Nuestra tabla de valores estuvo mal escogida realmente, porque básicamente, fíjense que 0.1 está por acá arriba donde estoy señalando. 0.01 va a estar otra vez por acá arriba y 0,0001 y así todos los puntos 001 van a estar siempre arriba. Entonces como que la tabla que escogí no estuvo bien escogida porque la gráfica realmente va a tener valores en donde alcanza el valor 1, fíjense, aquí la función alcanza el valor 1, pero hay otros valores, por ejemplo, en donde alcanza el valor 0, ¿dónde está el valor 0? Hay otros valores, fíjense estos punticos negros que me está marcando acá la gráfica, no sé si los alcanzan a ver. Esos puntos negros que me está marcando acá la gráfica, esos son valores en donde la función vale 0. Y hay muchísimos, y a medida que yo me acerco a 0 hay cada vez más. No sé si están viendo bien, es que estos valores, estos punticos negros que están acá, me marcan donde la función es 0. Y a medida que yo me voy acercando a 0 cada vez más, hay más y más y más valores. E incluso hay valores por acá, bueno,
así nos va dando. Ya hice como mucho zoom, pero... Bueno, incluso hay valores, a ver. Hay valores en donde la función es -1, ¿no? También estos punticos negros que están aquí abajo, a ver si ustedes los alcanzan a ver. Esos valores acá, estos punticos negros en donde la función vale -1, ¿no? Entonces, básicamente eso lo que nos dice es que la función pues no está acercándose a ningún valor específico. Por lo tanto, el límite no existe. Bien, pero eso lo sabemos es por la gráfica. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace tablas de valores. O sea, yo diría que la tabla de valores es el peor método para calcular límites. Porque uno puede equivocarse. Si uno no sabe escoger bien los valores, puede que la tabla de valores lo engañe a uno. Pues bueno, dejemos de compartir la GeoGebra y volvamos al tablero otra vez. Entonces, bueno, el resumen de esto pues, es que la gráfica de esta función, es algo así, ¿no? Es como que por aquí está 1, por aquí digamos está -1, y pues la gráfica es algo así, ¿no? Dice cómo era en GeoGebra, ¿no? A medida que yo me acercaba a X, estoy oscilando cada vez más, y al otro lado igual. Entonces esto no es cierto, Básicamente la tabla de valores nos indujo a un error, básicamente. Entonces por eso la tabla es el peor método. Sirve como para entender algunas cosas, pero es el peor método. Entonces realmente lo que podemos decir es que el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sobre x es 0. Perdón. No existe. El límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sobre x no existe. Bien. Y la gráfica es la que nos dice que no existe. Bien, por la forma de la gráfica sabemos que ese límite no existe. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario de esta parte? Profe, Dígame. entonces la mejor forma para hallar el límite es haciendo la gráfica. Por ahora sí. De lo que hemos visto hasta ahora, la gráfica es la que le da a uno como que la absoluta certeza de cómo se comporta la función. Ya más adelante vamos a ver que uno también lo puede hacer algebraicamente, bien, factorizando y esas cosas. Pero por ahora, entre hacer gráfica y hacer tabla de valores, lo mejor es hacer la gráfica. Lo bueno es que ya pues uno tiene muchas formas de graficar, entonces es mejor la gráfica que la tabla de valores. ¿Listo? Y otra pregunta, pero sobre el Dígame. ejercicio anterior. ¿Puedes subir un momento? Sí, claro. Sobre este, listo. Dígame. Sí, ahí en la gráfica, hay una intersección, o sea, las gráficas, las rectas nunca tocan -1. Sí, Pero en el dominio nosotros dijimos que no podía ser ni -1 ni 1. correcto. Sí, acá está el dominio. Sí, entonces en este caso no tocan -1 y pues en el 1 hay un hueco, pero se puede dar el Exacto. caso al revés, en el que no toquen 1 y el hueco esté en -1. Sí, sí. Por ejemplo, eso que usted me está diciendo ahí lo tiene, por ejemplo, esta función lo tiene como, por ejemplo, esta función, x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Esa es una función que la gráfica es justamente al revés. O sea, la gráfica es como una asíntota en 1 y, perdón, aquí no lo toca, ¿no? Y acá un huequito. ¿Sí? Esa función tiene esa característica. ¿Y nosotros cómo hacemos para saber cómo diferenciarlos? Claro, no, eso nos lo va a dar un análisis un poquito más profundo de la función, usando ya un poquito de álgebra. ¿Sí? Por ahora, lo único que tenemos es la gráfica, pero uno puede observar algebraicamente cuál de las dos, cómo diferenciarlas, y básicamente es porque al factorizar el denominador,
en la primera, digamos, si yo factorizo acá el denominador, me adelanto un poquito, pero bueno. Fíjense que en el ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, fíjense que si uno factoriza el denominador, esto le queda x menos 1 sobre x menos 1 por x más 1, ¿cierto? Y digamos que para calcular el límite, el x menos 1 se va con este, y entonces me queda esta función, 1 sobre x más 1, ¿sí? Entonces, ahí ya se ve más claramente que, fíjense que la gráfica de la función 1 sobre x más 1 es una gráfica que tiene una asíntota en menos 1. Entonces, por eso que la gráfica se ve como esta de acá. ¿Sí? Se ve como la que hicimos, porque tiene justamente una asíntota en menos 1. Bien. En cambio, la otra, la que les acabo de mostrar ahorita, esta de x más 1 sobre x cuadrado menos 1, es al revés, ¿no? Si uno la factoriza, lo que se anula es x más 1. Me queda un factor x menos 1 y el factor x menos 1 me dice, el factor x menos 1 abajo, me dice que la asíntota está en 1. ¿Sí? O sea, porque esta, digamos, a ver, si digamos, esta función al factorizarla, digamos, si me olvido del dominio, pues al factorizarla me queda 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, esa es la gráfica de esta función. O sea, ahí la asíntota va a estar localizada en 1, no es menos 1. ¿Bien? Lo que pasa es que tengo que pues, estudiarla un poquito más algebraicamente, ¿no? Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, hablemos un poco de límites laterales, que ya pues lo habíamos introducido un poco sin definirlo formalmente, pero pues aprovechemos entonces para definir lo que son los límites laterales, ¿no? Entonces, límites laterales. ¿Listo? Entonces, pues uno puede, como les decía yo, no acercarse por derecha y por izquierda, sino solamente por uno de los dos lados, y eso es lo que se llama un límite lateral. Entonces decimos que, entonces, bueno, esto es una definición, ¿no? Definición. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x es igual a L. Entonces este se lee el límite cuando x tiende a por izquierda. Por izquierda. Decimos que el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es L si los valores de f de x se acercan arbitrariamente, perdón, aquí se acercan arbitrariamente a L si x se acerca a A, pero por valores menores que A. Solo por valores menores que A. Bien, y pues ahí mismo, para no escribir tanto, voy a escribir en rojo la otra definición y simplemente voy a escribir en rojo las palabras que tengo que cambiar. Pero entonces uno puede hablar también del límite por derecho. Puede decir que el límite por derecha es L. Entonces aquí es entonces esto se lee el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x es L si los valores de f de x se acercan arbitrariamente a L, si x se acerca a A por valores, y entonces acá sería mayores que A. Bien. Por valores mayores que A. Bien.
Esos son los límites laterales. Entonces existe el límite por izquierda y el límite por derecha, ¿no? Entonces, como habíamos dicho antes, pues, digamos, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el límite cuando x tiende a A de una función es L, si y solo si el límite lateral por izquierda, el límite cuando x tiende a A por izquierda, de f de x es L, y el límite cuando x tiende a A por derecha también es L. Si ambos límites son L, el mismo número L, entonces el límite total o el límite pues a secas es también L. Bien. Entonces veamos un ejemplo con una gráfica, ¿listo? De cómo se calcula esto. Entonces pensemos en una gráfica así. Entonces algo así, a ver. ¿Listo? Supongamos que algo así, una función que tiene esa gráfica. Y entonces a partir de ahí tratemos de saber, por ejemplo, pues esta es la gráfica de una función g de x. Para g de x. Y tratemos de ahí, a partir de ahí, de llenar la siguiente información. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de g de x. El límite cuando x tiende a 2 por derecha de g de x. El límite cuando, el límite total, por ejemplo. Acá, por ejemplo, el límite ahora con 5, el límite cuando x tiende a 5 por izquierda. El límite cuando x tiende a 5 por derecha. Y el límite total. Listo. Entonces, ¿cuánto da el límite cuando x tiende a 2 por izquierda? ¿Cuánto da? 3. 3 por izquierda. Sí, porque pues yo voy caminando a la izquierda de 2, aquí como lo estoy pintando en verde, y ahí los valores de la función van hacia 3. Entonces, este límite es 3. Listo, por izquierda. Por derecha, ¿cuánto da el límite? 1, 1. perdón, 2, perdón. 2 o 1. 2, perdón. 2. No, 1. sí, 1, sí, 1, perdón. 1. 1. Es 1. Fíjense. ¿Por qué? Porque entonces me voy acercando ahora a 2 por la derecha. Entonces la gráfica, fíjense que por la derecha los valores de la función se van acercando a 1. Bien, a 1. ¿Listo? Entonces ese límite, el límite por derecha es 1. Luego, eso quiere decir que el límite total no existe. No existe. Bien, son diferentes los laterales, ¿no? Para que el límite total exista, los laterales tienen que ser iguales. Entonces ahí el límite no existe. Bien. Bueno, ¿cuánto da el límite por izquierda a 5? 2. 2. Me voy por izquierda y ahí el valor de la función se acerca a 2. Este es 2, no lo escribí, pero bueno, ese es 2. ¿Qué pasa por la derecha? ¿Cuánto da el límite por derecha? 2. También 2, ¿no? Porque ahora me voy por la derecha y los valores de la función se van acercando a 2. Entonces también da 2.
Y por lo tanto, entonces el límite total también es 2. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Una pregunta, comentario? Profe, ¿puede repetir? Es que no me quedó muy claro. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el límite por izquierda? Por ejemplo, este. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda. ¿Qué debo hacer para entender cuánto vale ese límite? Entonces, lo que tengo que hacer es tomar valores cercanos a 2, pero por izquierda. O sea, esto es, bueno, ahora la voy a escribir en azul. Esto es como esta flechita azul. O sea, me voy a ir acercando a 2, pero por izquierda. Entonces tengo que mirar cuáles son los valores de la función. Entonces fíjense que si yo miro la gráfica, encima de esta flecha azul, tengo esta gráfica. Entonces fíjense que ahí, resaltando en azul, ¿no? Entonces fíjense que ahí los valores de la función se van acercando a 3. Si yo me voy por izquierda, por la izquierda de 2, los valores de la función se van acercando a 3. Entonces por eso es este valor. Y ahí viene ese 3, ¿cierto? ¿Qué pasa por derecha? Eso es este límite, fíjense. El límite cuando x tiende a 2 por derecha, ese más ahí significa por derecha de la función. Entonces lo mismo. Ahora voy a acercarme a 2, pero por valores mayores. Entonces ahí está la flechita azul. Y entonces hay dos valores. Dice que si yo me voy hacia arriba y busco dónde está la función, fíjense la función dónde está. Es esta flechita azul. Esta flechita azul, fíjense que me dice que los valores se van acercando a 1. A este huequito que es 1. Que está localizado en y igual a 1. Entonces de ahí entonces obtengo este valor 1. ¿Está bien? Sí, ¿Qué sí, sí. pasa? ¿Qué pasa? Como son diferentes, el límite por izquierda y el límite por derecha, el límite total no existe. ¿Bien? El límite total no existe. Y es justamente por esta propiedad que acabamos de poner aquí arribita. Si los laterales son diferentes, el límite no existe. Para que el límite exista, tienen que ser iguales ambos. ¿Qué pasa en 5? En 5, pues hago lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular el límite por izquierda, que es este que estoy acá señalando, entonces me acerco acá, entonces esa flechita la pongo como azul. Y fíjense que si yo me voy a la función, ahí los valores de la función se van acercando a 2. Entonces este límite es 2, por eso este límite es 2. ¿Qué pasa por derecha? Entonces miro los valores, me acerco a valores cercanos a 5, pero mayores. Y entonces miro la función, perdón. Miro la función y la función se va acercando también a 2. De ahí entonces que el límite por derecha es 2. Y como son iguales, otra vez esta observación de acá, la observación anterior a la gráfica, pues me dice que el límite es 2. ¿Bien? ¿Es claro eso? Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? Profe, entonces Dígame. si los límites no son iguales, no existe. No existe el límite exacto. Si los laterales son diferentes, el límite total no existe. Y si son iguales, es ese número el límite. Ese es el número del límite, exacto. ¿Listo? Listo, gracias. Bien. Entonces, bueno, ahí igual en la tarea, sí, en la tarea que les voy a poner y en el quiz, pues vamos a hablar más de estas cosas, ¿listo? Y en la sesión de problemas, ¿no? La próxima sesión de problemas de mañana. Entonces, bueno, fíjense que a veces los límites también pueden ser infinitos. ¿Sí? A veces los límites también pueden ser infinitos. Entonces, hablemos de límites infinitos también. ¿Listo? Entonces, límites infinitos. Entonces, pues, veamos un ejemplo. Pensemos ahora en el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado. Bien.
¿Qué pasa con esa función? Bueno, pues podemos ver la gráfica, puede ser lo mejor. Entonces voy a pasar a GeoGebra otra vez. Pasemos a GeoGebra. Pues bueno, esta era la gráfica anterior. Entonces vamos ahora a graficar la función que nos interesa en este momento, que es 1 sobre x al cuadrado. Y bueno, tengo el suma de esta cosa. Y bueno, ahí está la gráfica. Y igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Fíjense qué pasa. Entonces, cuando x se acerca a 0, o bien sea por la derecha o bien sea por la izquierda, la función, fíjense que toma valores muy grandes. Sean en positivos o en negativos, da igual. La función toma valores muy grandes. Y entre más me acerco a 0, si tomo de 0 valores más chiquitos, más cercanos a 0, pues peor, ¿no? O sea, más grande toma los valores de la función. Entonces, cuando eso pasa, uno dice que el límite es infinito. ¿Bien? Fíjense que por derecha o por izquierda, si yo me acerco a 0, en cualquiera de los dos casos la función toma valores muy grandes. Uno dice que la función se va a infinito. Bien. Y bueno, volvamos al tablero. Entonces recordemos cómo era que nos había dado la gráfica en GeoGebra. En la gráfica en GeoGebra pues va a tener una forma más o menos como esta, ¿no? ¿Cierto? Algo así. Entonces, fíjense que entonces eso quiere decir que si yo entonces me acerco a 0, bien sea por derecha o por izquierda, los valores de la función se van a infinito. Son muy grandes, crecen sin límite. Entonces, cuando eso pasa, uno dice entonces que este límite es más infinito en este caso. ¿Y eso qué significa? Esto significa básicamente que los valores de f de x crecen sin límite. Acá por números positivos, ¿no? Entre paréntesis, por números positivos. A medida que x se acerca a 0. Bien, a medida que x se acerca a 0. Entonces la razón de que ese límite sea más infinito. Bien. Profe, pero ahí es más infinito solo para 0, ¿no? Si nos dieran el mismo ejercicio, nos dijeran que con 1 o con -1. No, sí, si cambio el punto ya sería otra cosa. Sí, Ok. sí, solamente es en 0, ¿no? En 0 es que tiene ese problema de que a medida que me acerco a él, los valores crecen sin límite. Entonces es en 0 el límite, queda más infinito. Bien. Entonces, pues definámoslo. Pues definición. Entonces decimos que el límite, cuando x tiende a f de x es más infinito, y esto se lee como el límite cuando x tiende a de f de x
es más infinito, esto pasa, o digamos, decimos que esto pasa si los valores de f de x son arbitrariamente grandes, tomando x suficientemente cercano al número A. ¿Listo? Bien. De la misma manera, pues uno define menos infinito. El límite, lo voy a poner aquí en rojo, porque uno también puede hablar de que el límite cuando x tiende a de f de x es menos infinito. Y pues uno dice entonces que el límite cuando x tiende a de f de x es menos infinito. Si los valores de f de x son arbitrariamente grandes, pero acá negativos, ¿no? Tomando x suficientemente cercano a, ¿no? También hay límites que es a menos infinito. También hay límites laterales, ¿cierto? Es un ejercicio para ustedes. Un ejercicio para ustedes. Es definir los límites laterales infinitos, ¿no? Para definir qué significa cuando el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es más infinito. ¿Qué significa cuando el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es menos infinito? ¿Qué significa cuando el límite cuando x tiende a de por izquierda de f de x sea más infinito? ¿Y qué significa cuando el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x es menos infinito? ¿Listo? Eso pues es simplemente volver a escribir las definiciones y quitar o poner un par de palabras ahí, ¿no? ¿Listo? Y pues bueno, veamos algunos ejemplos de esto. ¿Cómo se ven? Entonces pensemos en el siguiente ejemplo. Ejemplo. El límite cuando x tiende a 3 por derecha de 2x sobre x menos 3. ¿Listo? Y el límite por izquierda también. El límite cuando x tiende a 3 por izquierda de 2x sobre x menos 3. Pues digamos que con lo que tenemos hasta este momento, solamente hay dos métodos para calcular límites. O una tabla de valores o una gráfica. El que prefiero yo es el de la gráfica. Entonces, GeoGebra otra vez y miremos a ver qué pasa. Entonces, GeoGebra otra vez. ¿Listo? Entonces, hagamos nuestra gráfica ahora. Nuestra gráfica. Que es entonces 2x sobre x menos 3. Y tenemos que mirarla en la cercanía de 3. Bueno, aquí para que se vea un poco más claro, voy a graficar la recta x igual a 3. ¿Listo? Eso. Entonces, solo es para que se vea más claro. Entonces, fíjense, esa recta negra que está ahí, esa la puse yo adicional, pero es lo que va a ser como la asíntota, ¿bien? Entonces, fíjense lo que pasa. A medida que los valores de x se acercan a 3, fíjense, por ejemplo, por derecha, los valores de x se acercan a 3 por derecha, los valores de la función van creciendo sin límite. Nunca llegan a tocar esa recta, fíjense. Si yo me acerco acá por derecha, los valores de la función crecen sin límite y se van acercando a la recta, x igual a 3, que nunca la tocan.
Entonces, eso quiere decir que el límite por derecha es más infinito. ¿Qué pasa por izquierda? Por izquierda, si me acerco por izquierda, los valores van acercándose a la recta también, pero por abajo. Por abajo. Entonces, ahí el límite es menos infinito. Entonces, el límite por izquierda es menos infinito, por derecha es más infinito. Y eso quiere decir que, por ejemplo, el límite total no existe, ¿no? Aquí dice cómo es la gráfica, ¿no? Se va acercando a valores a ambos lados, ¿no? Listo. Entonces dejamos de compartir GeoGebra y pasamos al tablero otra vez. Pues, ¿qué nos dijo GeoGebra sobre la gráfica? Bueno, pues ¿qué nos dijo sobre la gráfica? Bueno, pues que básicamente esto tenía esta forma. 1, 2, 3. Aquí había una recta y esto era más o menos así. ¿Cierto? Entonces, a partir de esa gráfica, pues yo puedo saber que entonces el límite por derecha, otra vez acá, entonces si yo me acerco por derecha, los valores de la función se van a más infinito. Mientras que si yo me acerco por izquierda, los valores van a menos infinito. Bien. Entonces, en particular, pues eso me dice entonces que el límite cuando x tiende a 3, fíjense que son diferentes, ¿no? Los límites. Entonces, este límite no existe. Este límite no existe. Bien. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Profe, Dígame. si aquí fuera que los dos límites son más infinito, entonces el límite sería más infinito el total. Sí, correcto. Así como en el anterior, ¿no? Usted se fija en el anterior, en el de 1 sobre x cuadrado. Fíjense que hay ambos límites. Un momento, eso. Fíjense que hay ambos límites, el de por derecha y por izquierda es más infinito, y el límite total también. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. Entonces, eso es con respecto a límites al infinito. Hay otros límites al infinito, por ejemplo, este límite cuando x tiende a pi medios por izquierda, por ejemplo, de tangente de x. ¿Cómo es ese límite? Bueno, pues ustedes ya conocen la gráfica de tangente, ¿cierto? Ustedes recuerdan la gráfica de tangente, entonces menos pi medios, y era algo así. Entonces, si yo me estoy acercando a pi medios por la izquierda, fíjense que los valores de la función van a más infinito. Entonces, más infinito. ¿Listo? Otro más, logaritmo. Entonces, a ver, límite. Por ejemplo, cuando x tiende a 0 por derecha, del logaritmo de x. Entonces, recordemos la gráfica del logaritmo. Ustedes recuerdan, esta es la gráfica del logaritmo natural. Y bueno, pues por derecha. Fíjense que en el caso del logaritmo, el límite solo tiene sentido por derecha. Por izquierda ni siquiera puedo escribirlo porque por derecha, por izquierda, a la izquierda de 0 la función no está definida en ningún punto. Entonces ahí no tiene sentido el límite por izquierda. Solamente tiene sentido el límite por derecha. Solamente me puedo acercar por derecha a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si me acerco a 0 por la derecha, la función va a menos infinito. Bien. Bien.
Entonces, eso es lo concerniente a límites infinitos. Ya la próxima clase pues haremos algunos ejercicios sobre esta parte, pero bueno, ahora quiero terminar por hoy con algunas, digamos, maneras de calcular el límite, los límites usando propiedades. Bien, usando las propiedades de los límites. ¿Okay? Entonces, algunas propiedades de los límites. Entonces, propiedades de los límites. Entonces, algunas propiedades de los límites. Entonces, pongamos que C es una constante. Y que los siguientes límites existen. Y que el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen. Entonces, pues no puede calcular el límite de la suma de las dos funciones, simplemente sumando los límites, ¿cierto? No tiene ningún problema. Pues si le pongo un menos acá, pues eso va a implicar que tengo que poner un menos al otro lado. Si yo quiero calcular el límite de una constante por una función, pues eso es la constante por el límite de la función. El límite, digamos, de una multiplicación es igual al producto de los límites. Bien. Y lo mismo con el cociente. El límite cuando x tiende a del cociente es el cociente de los límites, ¿no? Esto es igual al cociente de los límites. Aquí hay que hacer una salvedad. Y es que pues para que eso tenga sentido el límite de abajo tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces, siempre y cuando el límite cuando x tiende a de g de x no sea 0. Si es 0, pues ahí hay problemas, ¿no? Hay que hacer otra cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, estas son las propiedades de los límites. Parecen propiedades muy inocentes, pero le sirven a uno para calcular algunas cosas. Bien. Bueno, pero antes de eso, hablemos de, digamos, de una vez las otras propiedades, que ya me sirven para calcular límites más explícitamente. Entonces, otra propiedad es que el límite, cuando x tiende a de una función a la n, es igual al límite cuando x tiende a de la función todo a la n. O sea, la potencia puede salir del límite, la puedo sacar del límite siempre y cuando el límite exista, ¿no? Otra propiedad es que el límite de una función constante es la constante. El límite de la función x es simplemente sustituir x por a. Entonces el límite me da a. Otra propiedad más, pues que de hecho es consecuencia de las anteriores, es que si yo quiero calcular el límite de x a la n, esto, cuando x tiende a, esto es simplemente sustituir también a la n. Bien. Otra propiedad más, que el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de x es igual a la raíz enésima de a. Claro, aquí pues hay que hacer la salvedad de que n es un entero positivo.
Y además, pues que si n es par, a tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Listo? Bien. Bien, todo esto, todas estas propiedades aplicadas se pueden aplicar pues en ejemplos concretos para poder calcular límites sin necesidad de ir a mirar la gráfica. Bien. Este es un ejemplo. Ejemplos de esto. Damos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más 2x cuadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Pues voy a hacerlo esta vez con todos los pasos, pero pues ya uno, después de que se acostumbra a esto, pues ya lo hace sin justificar cada propiedad en cada paso, ¿no? Pero lo voy a hacer yo con cada paso. Entonces fíjense que este límite es igual al cociente de los límites por una de las propiedades. Entonces esto se puede escribir como x a la 3 más 2x al cuadrado menos 1, el límite de eso sobre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos 3x. Y esto es igual a, entonces fíjense que arriba yo puedo aplicar la propiedad de la suma. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a menos 2 de x a la 3 más el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x cuadrado menos el límite cuando x tiende a menos 2 de menos 1 sobre, y abajo también, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos límite cuando x tiende a menos 2 de 3x. Y fíjense que este primer límite lo puedo calcular con la propiedad que me dice, bueno, de hecho esta que está aquí arriba, se la puedo aplicar para calcular este primer límite, ¿cierto? Y entonces esto me queda menos 2 a la 3 más lo mismo para este segundo pues me va a quedar 2 veces menos 2 al cuadrado. El límite de una constante es la constante, esto me queda menos, perdón, acá pues se me fue un menos de más, ¿no? Menos 1 sobre, y abajo pues el límite de una constante es la constante, o sea 5 menos 3 por menos 2. ¿Bien? Lo que me dicen las propiedades del límite. Y esto pues al final me da menos 1 sobre 11. Bien, hay que calcularlo. Bien, y fíjense que yo esa propiedad de estas propiedades las puedo aplicar en cualquier función racional. Y al final lo que voy a obtener es lo siguiente, y esto es pues una propiedad importante para calcular límites. El libro la llama la propiedad de sustitución directa. Sustitución directa. Básicamente me dice lo siguiente, me dice que para funciones polinomiales o racionales y a un elemento en el dominio, uno tiene lo siguiente. Se tiene que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. ¿Bien? Es decir, todo esto que hemos hablado de límites al final para funciones racionales y para elementos en el dominio, eso es muy importante, ¿no? Tienen que ser funciones polinomiales o racionales, lo primero, y A tiene que ser un elemento del dominio. Si A no está en el dominio, eso no es cierto. ¿Bien? Entonces, bueno, pero el resumen es entonces que si yo tengo funciones polinomiales o racionales y un elemento en el dominio, los límites se reducen a sustituir. Bien. El límite se reduce a sustituir. Eso, fíjense, tienen que tener en cuenta que tienen que ser funciones polinomiales o racionales y que tienen que ser elementos del dominio. Bien. Si no, no hay que hacer otra cosa. Bien.
Bien, con esto termino el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario, observación? Sí, sí, Mario, ¿puedes subir un segundo el tablero, porfa? Sí, claro. ¿Hasta dónde? Cuando está al final de las propiedades, de las primeras propiedades que nos explicas. Yo- Ahí o algo o un poco más. A ver, Ahí está, perfecto, gracias. ¿listo? Ok. ¿Alguna otra inquietud, comentario, observación? ¿No? Esto que acabamos de ver de los límites de las propiedades los vamos a seguir viendo a fondo en la siguiente clase, ¿cierto? Sí, sí, las vamos a aplicar en ejemplos concretos y profundizar un poco más sobre ellas. Y con respecto a la tarea que nos vas a poner para el quiz de la siguiente semana, ¿van a ser otra vez 64 puntos o van a ser menos? Algo parecido a ese número, 40, 50, algo así. Como para ¿Y que... va a ser calificable o tampoco? No, tampoco, no va a ser calificable. El quiz es la forma de calificarlo. ¿Listo? Bien. Bueno, pues si no hay más observaciones, pues una feliz tarde y nos hablamos el jueves, ¿listo? Yo espero ya que para el jueves ya esté la tarea en la plataforma, ¿listo? Una pregunta. Dime. ¿Los talleres más adelante van a ser en grupos o en individuales? No lo he decidido aún, pero probablemente en grupos de a dos o algo así, de a tres máximo. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos el jueves, ¿listo? ¿Están bien? Gracias, profe, suerte. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Están bien? Profe. Gracias. Bien. Gracias. Chao, chao.